Eh, Vamos a hablar de los 3 temas, lo vamos a hablar en los 3 días. Es decir, vamos a ver hoy viviendo vidas con valor. Mañana hablaremos de viviendo vidas con integridad. Y luego hablaremos de vidas con propósito. ¿Ok? Entonces hoy vamos a empezar con el primer tema, vidas con valor. Mira, yo te quiero contar una historia que escuché hace un tiempo atrás. Y vamos a ir buscando un ratito también en la Biblia el verso lema, que es 2 de Corintios 5:17. ¿Ya van buscando? Yo les voy a decir algo, voy a proyectar aquí en otra versión, que es la nueva traducción viviente, para que se pueda entender un poquito mejor algunos sinónimos. Pero también lo puedes buscar en la Biblia, está muy similar. ¿Está bien? Hubo un hombre que estuvo yéndole bastante bien en un momento de su vida, pero de un momento a otro las cosas dieron la vuelta. Un día va al trabajo y le dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó, no vamos a poder seguir, la empresa se está yendo a la quiebra, así que no podemos renovar tu contrato y te quedaste sin trabajo, perdónanos. Y ahí nomás se quedó sin trabajo, dio sus ahorros y con sus ahorros quiso empezar a supervivir algunos meses. Al principio le iba bien, él había sido un gerente, ¿no? Pero empezó a decir, bueno, mientras seguramente otra empresa me llama, estaré tranquilo, esperando aquí. Pasó el tiempo y no le llamaba a ninguna empresa, así que dijo, bueno, ya, mejor me muevo, voy a llevar mi currículum y voy a ir a las empresas a ver si alguna empresa me quiere contratar. Fue a las empresas y nada, hermanos, nadie le quería llamar, así que estaba ya bastante desesperado, había pasado como 4 meses sin trabajo, las deudas ya estaban viniendo, y dijo, lo que sea voy a agarrar, y vio que había de repente ahí un aviso en el periódico que se estaba buscando o solicitando un trabajador para el zoológico de la ciudad. Así que dijo, bueno, iré al zoológico, a ver de qué trata el trabajo, no me importa lo que sea, estoy dispuesto. Así que fue, y cuando estaba en el zoológico, el dueño del zoológico le dijo, ¿usted quiere el trabajo? Sí. ¿De qué trata el trabajo? Mire, le voy a ir contando, le dice, mire, la verdad es que se nos murió el gorila, le dice así, ¿no? Y usted quisiéramos que pueda hacer de gorila, le dijeron, ¿no? Y el hombre así como que, pero no estoy tan feo como para que me digan que haga de gorila. No es por lo feo, le dice, lo que queremos es que usted suplante al gorila mientras nosotros estamos haciendo un tratado para traer al gorila desde el África, y va a estar todo un tiempo, pero el gorila es la atracción principal de este zoológico. Así que, como el gorila se ha muerto, la gente si se entera va a dejar de venir. Y no podemos permitir eso, así que tenemos un disfraz que si usted se pone y hace de gorila, nosotros le vamos a pagar por eso. El hombre estaba tan desesperado que dijo, bueno, lo que haya, así que no importa, aceptó el trabajo. Un poco así como que dudando, pero aceptó el trabajo. Así que de verdad al día siguiente fue, allí estaba el disfraz de gorila, se disfrazó, fue a la jaula, se sentó. Y de verdad la gente empezó a llegar y miraban al gorila, ¿no? Y él estaba ahí nomás sentado, no hacía nada, pero la gente le empezaba a tomar fotos, le tiraban plátanos y cosas así, ¿no? Y decían, el gorila está un poco enfermo seguramente, pero bueno, él estaba ahí. Y pasó aún así como 3, 4 días, y dijo, me estoy aburriendo todo el día sentado, tengo que hacer algo, dijo, ¿no? Tengo que darle valor a mi trabajo. Así que, al día siguiente, voy a hacer algunas cosas, dijo, cuando la gente empezó a amontonarse, empezó a golpear su pecho, empezó a saltar un poco, y toda la gente cuando vio que el gorila empezó a hacer eso, empezaron a aplaudir, ya está mejor el gorila, ¿no? Y a él le gustó, al hombre le gustó, dijo, oye, está bonito este trabajo, no está tan feo, ¿no? Le tiraban las bananas, le tiraban otras cositas, y bueno, así que él empezó a hacer piruetas, o sea, empezó a perfeccionar su manera de ser un gorila. Así que cada día inventaba algo nuevo que hacer y la gente se emocionaba. Más o menos habían pasado 2 semanas y dijo, voy a hacer algo diferente esta vez. Con esto sí la gente se va a emocionar. Voy a subirme al árbol, dijo. Y desde el árbol voy a empezar a hacer unas piruetas arriba. Así que tan emocionado estaba que de verdad al día siguiente subió al árbol, estuvo en la parte alta ahí y empezó a hacer la pirueta y quiso saltar a la otra rama. Así que se aventó con todo y cuando se está aventando agarra y no llega. Así que simplemente se cae. ¿Y saben a dónde cayó? A la jaula de león. Y cayó ahí
Y ahí sí se asustó porque cayó en la jaula del león y toda la gente empezó a gritar y a desesperarse. Y él también ya quería sacarse el disfraz, pero no podía, ¿no? Para que lo auxilien. Y en eso el león se le avienta encima y el león le dice, cállate, porque si no los dos vamos a perder el empleo. ¿Qué había pasado? Bueno, ahí lo han entendido todos, ¿verdad? Nadie, ahí no había animales, puras personas disfrazadas. Pero ¿por qué te cuento esta historia? Mira, te la cuento porque este hombre estaba buscando el valor de su vida, ¿no? ¿Qué le da valor a una vida? A ver, muchas personas piensan que lo que le puede dar valor a una vida probablemente es el dinero, el trabajo, una familia, ¿no? No sé, de repente tener por ahí una esposa, hijos, nietos, eso le da valor a mi vida. ¿Será así? ¿Será lo único que le da valor a una vida? ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? Este es el versículo que ustedes lo tienen como lema, ¿verdad? Y miren, lo voy a leer en esta versión. Si ustedes están ahí, lean la pantalla conmigo. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Es otra manera de decir lo que ustedes tienen ahí, de modo que si alguno es de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Miren, en realidad es Cristo quien puede darle valor a una vida. ¿Y cómo vamos a ver esto? Mira, podemos ir, hay muchas historias en la Biblia que hablan acerca del valor para una vida, pero quiero que busques conmigo el Evangelio de Lucas y vamos a centrarnos en una historia aquí. La verdad es que cuando piensas en Dios, Dios es especialista en tomar cosas que a los ojos de los hombres no tienen valor para darles el significado, para darles el valor. Quiero que recuerdes algunas cosas. Por ejemplo, en la Biblia se cuenta la historia cuando Jesús usó un muchachito. ¿Te acuerdas de ese muchachito que solo tenía 5 pancitos y 2 peces? ¿Y qué hizo Jesús con eso? Multiplicó y alimentó a más de 5,000 personas. Utilizó algo insignificante. El niñito diría, esto no es mucho, ¿no? Pero Jesús es especialista en darle valor a aquellas cosas que a los ojos de los hombres tal vez no tienen valor. Puedes pensar otro caso, por ejemplo, piensa en Moisés. Sabemos de Moisés, hay películas de Moisés. ¿Cuándo Dios utiliza a Moisés? ¿Lo utiliza cuando él era el príncipe de Egipto, cuando tenía el poder del faraón? ¿Ahí fue utilizado Moisés? No, lo utilizó cuando Moisés más bien estaba ahí apartado en el desierto, exiliado, ¿no? Había escapado, estuvo ahí 40 años, ahí, en esa condición, donde alguien diría, este hombre ya no tiene valor, mira su vida, ahí fue cuando Dios lo llama. Otro caso, fíjate, por ejemplo, puedes pensar también en la viuda, que se narra en la Biblia cuando hablamos del profeta Elías. ¿Te acuerdas que Elías está en un tiempo de necesidad en Israel, ¿no? Y dice la Biblia que Dios lo manda a Elías, a una viuda, para que la viuda lo alimente. Y la viuda dice que no tenía mucho, solo tenía para su comida del día y después iba a morir ella y su hijo, ¿verdad? Sin embargo, Dios también usa a la viuda para alimentar a su profeta. Mira, cosas sin valor que Dios usa. Ahora, piensa en un hombre como Pedro, un pescador, que a veces algunas personas pueden decir, bueno, es un oficio, no tiene preparación. Algunos piensan que Pedro, por ejemplo, era iletrado, o sea, no sabía ni leer ni escribir. Y de repente alguien que lo viera ahí diría, bueno, este no tiene mucho que aportar a la sociedad. Sin embargo, cuando Jesús lo ve, lo llama y lo convierte en un gran predicador, al punto que en su primer mensaje se convierte en más de 3,000 personas. Otra vez, ¿quién le da valor a una vida? El Señor. Él es el que es especialista en hacer esto. Yo tengo una frase acá muy bonita, hace tiempo la tengo un poco interiorizada, pero quiero que prestes atención a lo que te voy a leer. Mira, los ojos que miran son comunes, pero los ojos que ven son especiales. Cuando los fariseos miraron a Pedro, vieron a un pescador analfabeto, pero cuando Jesús vio a Pedro, vio un gran líder, un profeta, un predicador,
y una persona que transformaría el mundo con el Evangelio. Así también nosotros no debemos de mirar a las personas por sus logros o por su apariencia externa. Debemos ver a las personas como lo hizo Jesús, con compasión, con perspectiva. No despreciemos a nadie por cómo viste, o por cómo habla, o por cómo se ve. Si fuera así, estoy seguro que muchos de nosotros no podríamos estar sirviendo al Señor. Agradezcamos más bien a Dios, porque cuando Él nos miró, tuvo compasión de nosotros. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia hay muchos pasajes conocidos, pero hay un pasaje que dice que mírense entre ustedes, dice, ¿no? Cuando ustedes se vean, van a ver que entre ustedes no hay muchos grandes, no hay muchos ricos, no hay muchos millonarios, no hay muchos poderosos, sino que dice la Biblia que ¿a quiénes escogió Dios? A lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, ¿no? A todos los que somos marginados, a ellos, dice la Biblia, Dios escoge para que cuando use esa persona, quien se lleve la gloria, ¿quién es? Dios. Dios se lleva la gloria cuando algo que la gente desprecia, al final tiene un valor muy grande. Hay una historia que está aquí en el libro de Lucas. Quiero que me acompañes para que podamos ver esta hermosa historia en la palabra de Dios. Lucas capítulo 19. Vamos a leer aquí en la pantalla. Ayúdenme leyendo ahí. También lo puedes buscar en tu palabra, en la Reina Valera del 60, que es la Biblia que tienes impresa. Pero mira lo que dice aquí. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Esto es una historia, está en la palabra de Dios registrada. Jesús estaba haciendo su ministerio y él ingresa a Jericó, ¿verdad? Una ciudad portentosa, entra ahí a pasar por la ciudad y pásalo al siguiente versículo. Dice la Biblia, había allí un hombre llamado Zaqueo. Yo creo que esta historia es muy famosa, lo cuentan mucho en la escuelita dominical, ¿verdad? Y los niños saben de Zaqueo. Pero vamos a ver muchas cosas de este hombre. Dice, había allí en esta ciudad de Jericó un hombre llamado Zaqueo. Y fíjate sus características, presta atención. Dice, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. En la versión que tú tienes dice que él era un publicano. Si no sabías lo que era un publicano, era lo que está traduciendo acá. Él era jefe de los cobradores de impuestos. Ahora, hasta aquí quiero que vayas viendo un poco acerca de este hombre. La palabra de Dios nos dice que, primero, su oficio, ¿no? Era jefe de los cobradores de impuestos. Pregunta, ¿este oficio era bien visto en los tiempos de Jesús? ¿Por qué sí o por qué no? Siempre los cobradores de impuestos son enemigos del pueblo, ¿eh? Si se dan cuenta, hasta ahorita como que los vemos a la sunat, no nos gusta cuando nos cobren los impuestos, ¿verdad? Pero aquí era peor. ¿Sabes por qué era peor? Porque Zaqueo trabajaba para los romanos. Y los romanos era el estado, digamos así, que tenía oprimido al pueblo de Israel, ¿no? Los tenían oprimidos, les cobraban impuestos. Y es como que de repente uno de ustedes, pongámoslo en contexto, ¿no? De repente aquí estamos viendo el partido de Perú-Chile, ¿no? Y de repente alguno de acá está hinchando por Chile, ¿no? Chile. Un poco como que decimos, pero ¿qué te pasa? Somos peruanos, ¿no? Algo así le pasaba aquí, pero en un grado mayor. Aquí la verdad es que Zaqueo le cobraba el impuesto a sus compatriotas para dárselo a los romanos. Y se supone que él era judío, él debería estar a favor del pueblo. Sin embargo, él buscaba solo su conveniencia. Así que fíjate su oficio, él era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho, ¿qué dice? Muy rico. Y ¿sabes? Después vamos a entender que la riqueza que obtuvo Zaqueo no fue necesariamente algo que lo ganó con honestidad, sino que muchas veces cuando él cobraba el impuesto, cobraba más de la cuenta para quedarse con una parte. ¿Ok? Entonces, ¿era una persona querida Zaqueo? No, era despreciado más bien. La gente lo miraba y no lo querían, lo ignoraban, lo tenían hacia un lado, lo despreciaban. Tenía mala fama, pero era rico. ¿Qué más le pasa? Miren, él tiene un interés especial. Vamos al siguiente versículo, dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús. Jesús está haciendo su ministerio.
este ministerio no había redes sociales, no había Facebook, nada, pero su ministerio empezó a ser famoso. Todo el mundo hablaba de Jesús, todo el mundo decía, hay alguien que hace milagros, hay alguien que hace cosas, y muchos decían, de repente es el Mesías. Había habladurías por ahí, ¿no? Y Zaqueo tenía un interés, él quería mirar a Jesús, quería verlo. ¿Pero qué dice? Pero era de baja estatura, era chaparrito, diríamos, ¿no? Y no podía ver por encima de la multitud. ¿Cuánto mediría? No sabemos, ¿no? Simplemente la palabra de Dios dice que era pequeño de estatura, y al ser pequeño seguramente él quería ver y no podía, pero él tenía un interés especial. Mira, aquí él trata de ver, él dice, quiero ver, pero nadie me quiere, ¿no? Hay una canción que yo cantaba de niño, era nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Bueno, él tenía una vida así. Zaqueo, yo creo que pensaba que solo le importaba su vida, ¿no? Decía, bueno, como estoy pequeño y todo, nadie me quiere, bueno, no me importa, solo me importo yo a mí mismo. Esa era su manera de ver las cosas. Pero sucede algo, y en su interés, puedes ver el versículo que viene ahí, dice así: así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Ahora piensa un poquito, quiero que te pongas a pensar. Él era un jefe de publicanos, de los cobradores de impuestos. Tal vez lo odiaban, pero de alguna manera tenía cierta reputación, ¿no? La gente de alguna manera lo miraba con desagrado, pero tenía una reputación este hombre. Sin embargo, su interés, ¿cuál era? Ver a Jesús. No le importó muchas cosas a Zaqueo. Él dijo, yo quiero verlo. Así que tomó la decisión de subirse a la higuera. Habrá sido gracioso para algunos que lo veían ahí, me imagino, subiéndose a una higuera, porque ¿qué están haciendo este hombre, no? Y se subió al sicómoro porque estaba el interés. Sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Él decía, yo lo quiero ver. ¿Y qué sucede? Mira, versículo 5 dice, cuando Jesús pasó, y acá sucede lo increíble de esta historia. Mira lo que pasa, dice, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Esto es increíble, porque Zaqueo, él quería ver a Jesús, no sabía bien cómo era, lo quería ver, pero cuando Jesús pasa por ahí, Jesús levanta la mirada y ve a Zaqueo, ¿y qué hace? Lo llama. Pero le dice, oye, tú hombre, ven. No, dice la Biblia, lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Fíjate eso, acá Zaqueo se quedó boquiabierto porque él quería ver a Jesús, quería conocer a Jesús, pero él no se esperaba que Jesús lo conociera a él. Primero, algunas cosas que quiero que veas. Y quiero que vayas sacando de aquí algunos puntos también para tu propia vida. Lo primero es que el Señor siempre nos ve. Este es el primer punto que puedes anotar si quieres, si estás anotando por ahí. Él me ve. Jesús lo vio. Jesús levantó la mirada y le dijo, Zaqueo, ¿no? Otra cosa ahí. Él me conoce. La Biblia dice que lo llamó por su nombre. No le dijo, hoy fulanito, nada, sino su nombre, Zaqueo. Él conoce nuestro nombre. Y algo más que le sorprendió a Zaqueo aquí es, él me quiere. ¿Por qué supo que lo quería? Porque Jesús le dice algo muy bonito, le dice, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Esto era algo que de repente muchas personas habrán querido en algún momento, y Zaqueo habrá sido el menos, el que diría, a mí nadie me quiere, todos me odian, pero Jesús le dice, voy a hospedarme contigo. Seguramente si Zaqueo tocaba una puerta, cuando alguien lo veía, miraba a Zaqueo y le tiraba la puerta, y nadie le hacía pasar a su casa porque era alguien que les cobraba el impuesto. Sin embargo, Jesús le dice, yo quiero hospedarme contigo. ¿No te llama la atención eso? A mí la verdad, cuando veo esta historia, por más de que es una historia que la conocía desde niño, me la contaban, cuando la leo, realmente hay muchas cosas que me llaman la atención. Ahora, el Señor Jesús
es diferente. Él no actuaba como los religiosos de su tiempo. Los religiosos normalmente no querían juntarse con publicanos ni con pecadores, ¿no? Jesús no. Jesús dice en la Biblia que incluso le decían, Él anda con pecadores. Es que Jesús andaba con pecadores, pero no practicaba el pecado de esos pecadores. Cuando Jesús se acercaba a una persona que tenía pecados, lo hacía porque Él quería transformar algo ahí. Mira, vamos a ver algunas cosas muy importantes. Quizás alguno aquí piensa, yo no soy muy importante para Dios. Puede ser. Tal vez alguno diga, bueno, yo soy muy niño, no creo que Dios pueda hacer mucho conmigo. O yo ya estoy muy anciano, ¿no? No creo que Dios pueda hacer mucho conmigo. O no, yo tengo mis hijos pequeños, así que no creo que Dios pueda usarme a mí. Si estuviera joven, así, ahí Dios me va a usar. No, ¿sabes? Yo quiero decirte, a la luz de la palabra de Dios, que Dios es especialista en usar a personas que piensan de sí mismas que tal vez no tienen mucho valor para los demás. Dios puede hacer algo con esas personas. Es lo que estábamos viendo aquí con Zaqueo. Hay un salmo hermoso, es el Salmo 139. Vamos a buscarlo en breve. Salmo 139. Y quiero que pienses en algo, una verdad maravillosa que está en la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es Dios. Él es todopoderoso. Él no nos necesita. Él va a seguir siendo Dios sin nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Pero ¿sabes qué? Así siendo Dios todopoderoso, autosuficiente, que no nos necesita, la Biblia dice que Dios nos ama. Y la Biblia dice que somos importantes para Dios. Y eso lo puedes ver en su palabra, en el Salmo 139. Hay verdades maravillosas que escribe David acerca de cuánto Dios nos ama, cuánto valor tenemos a los ojos de Dios. Mira, vamos a ver algunos versículos aquí, no vamos a leer todo el Salmo. El versículo 4, mira lo que dice aquí. Esto está escribiendo David 700 años antes de que Jesús esté andando aquí en la tierra. Está escribiendo el rey David y dice: ¿sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor? Vamos a leer algunos versículos. Vamos desde el versículo 1, amor. Por favor, ayúdame. Mira, ve. Está hablando David y dice así: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. ¿Qué dice el 2? Sabes cuándo me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. ¿Qué más? Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. Y ahí viene justo el versículo que estábamos leyendo. Dice: sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Dios sabe todo. Antes de que tú pronuncies algo, Dios ya lo sabe. Y esto es algo que te debe hacer notar que para Dios tú eres importante. No dice solamente sé las palabras de los pastores, no, de todos nosotros. Antes de que digamos algo, Dios ya sabe lo que vas a decir. Ahora, ¿qué más? Mira, ¿cuánto más nos conoce Dios? El versículo 13, vamos a adelantarnos un poco. Dice así: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Este versículo muchas veces es vituperado, dejado de lado por supuestos científicos. ¿Sabes? Hay muchos que dicen que nosotros como hombres somos simplemente producto de la casualidad, ¿no? Muchas veces en los colegios, en las universidades, se nos enseña acerca de que somos fruto de la famosa evolución. ¿Cierto? ¿Has escuchado? ¿Que tu abuelito es un mono? ¿Has escuchado eso? Mira, ¿sabes qué sucede cuando tú le dices a alguien que es fruto de la evolución? Tú le estás diciendo que su vida no tiene ningún propósito, que su vida es fruto de la casualidad, simplemente que no hay nada antes ni después, que ve cómo vivas. Hay un famoso doctor
el doctor Peter Singer. Si quieren lo pueden buscar después. Este es un doctor famoso en filosofía en Estados Unidos. Él lastimosamente está a cargo de lo que se llama bioética en las universidades como Stanford, universidades prestigiosas, que uno dice, de ahí salen genios, ¿no? ¿Sabes qué él habla acerca de la vida? Él tiene conceptos tan, ¿cómo se puede decir?, drásticos en cuanto a lo que es la vida de las personas. Te voy a leer un poquito lo que dice este famoso doctor. Por ejemplo, él dice lo siguiente: los humanos no somos más que animales evolucionados, y es por ello que es moralmente aceptable matar a un bebé dentro de los 30 días posteriores a su nacimiento. Esto quedaría totalmente a discreción de su padre o tutor, ya que si el niño o el bebé tiene algún defecto físico, es mejor que muera a que viva con alguna discapacidad. Esto es lo que dice un profesor de bioética. Incluso a este famoso doctor le estuvieron dando un premio como el doctor a la vida humana. Es increíble que le den el premio a la vida a alguien que está justamente hablando de que un bebé que ya nació, tienes hasta 30 días para matarlo después de que ha nacido. Es como poner al lobo, ¿no?, como jefe del gallinero. Algo así, ¿verdad? Ahora, este hombre, es increíble las cosas que dice. No solo dice eso, miren, fíjense, les voy a leer un poquito. Hablando de los animales, porque él dice, los hombres somos un animal más. Dice, ¿por qué no? Los animales abandonan a sus crías o incluso los matan si quieren. El doctor Singer dice también que los médicos y los padres tienen total derecho a matar a niños hasta de 1 año de edad que presenten algún tipo de discapacidad mental o física. Si eso no es lo suficientemente escalofriante, él también declaró en una entrevista que matar a niños para extraer sus órganos en beneficio de niños mayores y físicamente enfermos es moralmente aceptable. Así está la sociedad, queridos hermanos. Este doctor está viviendo de esa manera, enseña de esa manera, y mucha gente le cree. ¿Sabes que este doctor tiene padres que han salido de lo que llamábamos el tiempo donde los nazis estaban matando a muchos judíos? Los padres de este doctor son judíos, sus padres se salvaron. Sin embargo, él dejó de lado todo el pensamiento de lo que la Biblia dice, que Dios nos creó, que Dios nos formó, como dice acá David, simplemente para vivir bajo sus propios preceptos. La Biblia dice en Romanos 12 que profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios. Y David está en contra de todo esto. En la palabra de Dios tú lees esto, dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. ¿Y qué dice el salmista? Dice, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Sigue el siguiente versículo, amor, el 14 también es hermoso. Dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Hermanos y amigos que están aquí, Dios es quien te tejió, como dice también en la Reina Valera que ustedes tienen, en el vientre de su madre. Él es el que nos formó ahí. Él es el que nos hizo. Eres importante para Dios. Dios es el que te puede dar valor. Ahora, vamos otra vez a Mateo 10:30. ¿Qué más sabe Dios de nosotros? Fíjate lo que dice aquí. Primero te estoy diciendo, Él te conoce. Antes de que hables algo, Él ya sabe lo que vas a decir. Él te tejió en el vientre de tu madre, Él te formó. Y en Mateo 10:30, a ver, ¿qué dice? En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Tú sabes cuántos cabellos tienes? Yo tampoco. Hay algunos que es más fácil contar, otros que no, ¿verdad? Yo también voy rumbo al Calvario, me han dicho ya. No sé. Pero, miren, la verdad es que nosotros, ni siquiera nosotros. Hay acá mamás, aman a sus hijitos, los aman mucho. Pero mamá, ¿sabes cuántos cabellos tiene tu hijo? No, pero Dios sí.
O sea, imagínate cuánto le interesas a Dios, que aún la palabra dice que los cabellos de tu cabeza están contados. Otro verso, fíjate lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 habla no solamente que Dios te formó, que sabe lo que vas a hacer, sabe cuántos cabellos tienes, sino que dice esto, Dios dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ciertamente este versículo está dicho para el pueblo de Israel, pero es algo que también es verdad en cada vida de cada cristiano, de cada persona. Dios tiene un plan para tu vida. La Biblia dice ahí, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes, dice, para lo bueno y no para lo malo. Hermanos, creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Al margen de la edad, puede ser un niño, un adolescente, un joven, un anciano, Dios puede usar tu vida y tiene un plan para tu vida. Ahora, uno más, fíjate lo que dice el Salmo 27:10. Dios sabe todo sobre nosotros, sabe las veces que hemos pecado contra Él. Hay cosas que nosotros sabemos que hicimos y que nos avergüenzan. Dios las sabe, no hay nada oculto delante de sus ojos. Pero, ¿qué dice este verso? Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Mira, aún tus padres te pueden dejar, pero el Señor dice, yo no me voy. Aún tus padres. Te pregunto de nuevo, ¿quién le da valor a una vida? Es Dios. Aún nuestros padres nos podrían dejar. Quizás hay aquí alguien a quien sus padres lo dejaron. ¿Sabes qué? Tus padres te pueden haber dejado, pero Dios es quien le puede dar valor a tu vida. Ahora, ¿qué más podemos hablar acerca de Zaqueo, volviendo un poco a su vida, ¿no? Nosotros no tenemos que vivir alejados de Dios. Zaqueo estaba lejos de Dios en un momento, pero Dios lo acercó a él. Es Dios quien lo acercó. Mira, ¿quién puso en el corazón de Zaqueo el deseo de ver a Jesús? ¿Fue Zaqueo de él mismo? No. Dios es el que obra de esa manera en nuestros corazones. La Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios. Es Dios quien pone en el corazón de una persona el deseo de acercarse a Él. Si alguien hoy está visitando este lugar, no pienses que fue tu propia voluntad. Es Dios quien te trajo a ti, a este lugar, para que escuches su palabra. Es Dios quien nos llama. Mira, aquí tú puedes encontrar cosas muy interesantes. Zaqueo tiene cosas que van a pasar en ese momento en su vida. Y dice aquí, el versículo 3, vamos a volver ahí, para poder ver algunas características de la fe de Zaqueo. Quiero que veas qué clase de fe tenía Zaqueo. El versículo 3 dice de nuevo, vamos a volver ahora sí a la Reina Valera del 60, mi amor, por favor. Vamos a versículo 3, 19, como lo tienen en la Biblia ustedes para que lo puedan de repente subrayar, hermanos. Dice, ve, procuraba ver quién era Jesús. Esto era Zaqueo. ¿Qué cosa quería? Procuraba ver, anhelaba ver. Él tuvo una fe inteligente. Él no solamente se contentó con saber que había un Jesús, sino que quería conocer a Jesús. Hay muchas personas que cuando tú sales afuera y les dices, ¿crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Todo el mundo dice, sí, sí creo, sí creo. ¿Pero conocen a Jesús de verdad? No. Aquí Zaqueo, él había escuchado de Jesús, era famoso su nombre, pero no era suficiente saber que había un Jesús, él quería conocer a Jesús. Él tuvo una fe inteligente, él no dejó el razonamiento de lado. Hay algunos que te van a decir que para que te hagas un cristiano, tienes que haber dejado la razón de lado, y solo fe. No es así, la razón y la fe van de la mano. Un científico cristiano decía, poca ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Él.
Si hay personas que piensan que no hay científicos cristianos, se equivocan. Déjame decirte que hay grandes científicos que son grandes cristianos y que todos los descubrimientos que van haciendo simplemente corroboran lo que está escrito en la palabra de Dios. Será otro tema para hablar otro día, pero me quiero centrar en esto. Zaqueo tuvo una fe inteligente, no dejó su razón de lado para seguir a Jesús. Otra característica de su fe, mira, no solamente que tenía una fe inteligente, sino que tuvo una fe experiencial, o sea, tuvo la experiencia, no le bastó el conocimiento. Algunos dicen esto, si yo te pregunto, ¿crees en Tupac Amaru? Sí, o sea, creemos que existió, ¿verdad? Tupac Amaru en los libros de historia aparece. ¿Crees de repente, yo qué sé, en San Martín, el Libertador? Sí, creo en San Martín, yo sé que él hizo eso y nos liberó, y etcétera, etcétera. Muchos creen en Jesús de la misma manera. ¿Crees en Jesús? Sí, pero lo creen de forma que sería simplemente conocimiento. Esa fe, hermanos, no salva. La fe que tuvo Zaqueo era una fe de experiencia. Él quería pasar tiempo con Jesús. Dice ahí, baja del versículo 4, el 5, perdón. Ahí está el final, dice, desciende porque Jesús le dijo, hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Y qué sucedió con Zaqueo? No solamente tuvo una fe inteligente, una fe que necesitaba un tipo de experiencia, sino que él tuvo la fe que salva. ¿Sabes cuál es esa fe? La fe transformadora. Mira lo que dice el versículo 6 en adelante, vamos a leer hasta el 8. Acompáñame leyendo ahí. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús le dice, baja, irá a descender y iremos a comer a tu casa. Dice, entonces Zaqueo descendió a prisa. Dijo, wow, no me la pierdo, bajó rápidamente. ¿Y qué dice? Le recibió gozoso. 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar, como un hombre pecador. ¿Cómo es posible, no? ¿Qué hace Jesús entrando ahí con este hombre pecador? Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y mira, aquí está la diferencia de la fe que él tuvo. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa noche, o ese momento que Jesús estuvo con Zaqueo, hubo un cambio en la vida de Zaqueo. Él no fue más el mismo. Jesús estuvo en su casa, pero cuando Jesús estuvo ahí, él tuvo ese propósito, ¿no? Y mira lo que dicen los versículos que vienen. ¿Cómo acaba esta historia? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Yo quiero que notes unas cosas aquí, en el versículo anterior, amor. Dice en el versículo 8, uno antes, dice que Zaqueo, cuando está con Jesús, él reconoce que era un pecador. Y al reconocer que era un pecador que había defraudado, hay un cambio en su vida. Dice que Zaqueo dice, Señor, la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. Y si he defraudado en algo a alguien, o sea, si le he robado a alguien algo, se lo voy a devolver cuadruplicado. Jesús habló de esto cuando estuvo aquí. Él hablaba de el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Muy bien, el arrepentimiento en primer caso es dejar el pecado. Pero, ¿sabes cómo viene el arrepentimiento? Viene como una acción. El arrepentimiento no puede quedar simplemente en decir, uy, imagínate que Zaqueo hubiese dicho, Señor, he robado, perdóname, y ahí queda. ¿Hubo un cambio de verdad ahí? No, él hizo algo. Él dijo, voy a intentar restituir a aquellos que les robé. Su arrepentimiento lo demostró con sus actos. Muchas personas dicen, Señor, me arrepiento de esto, pero más tarde están otra vez en lo mismo. Siguen viviendo de la misma manera. Y la pregunta es, ¿habrá habido un arrepentimiento ahí? El arrepentimiento verdadero surge en un corazón que se da cuenta que ha ofendido a Dios, que ha pecado y le dice, Dios, perdóname,
pequé con mis labios, pequé con mis ojos, hice algo malo con mis manos. Lo siento, Señor, perdóname, no lo volveré a hacer. De verdad, lamento lo que hice, perdóname, Señor. Si hice mal a alguno, le voy a restituir aquello malo que le hice. Voy a procurar hacerle bien a ese que le hice mal. Jesús también lo dijo de esta manera. Si alguien robaba, ahora ya no roba, dice, sino que trabaja y comparte con el que no tiene. Podríamos parafrasearlo. Si alguien antes vivía en el vicio del alcohol, estaba ahí, no podía salir de eso, ahora se da cuenta que está mal y le dice, Dios, perdóname, me estoy dañando el cuerpo que me diste, no estoy dando el dinero a los que necesitan porque me lo gasto en esto, perdóname, Señor, no lo volveré a hacer, límpiame, quiero odiar el trago y quiero seguirte a ti. Eso es arrepentimiento. Si alguien estaba mirando cosas que no debía ver en el celular, en el internet, en la televisión, le dice, Señor, perdóname, esto que estaba haciendo te ofende, de verdad, está mal. Tu palabra dice que esto te desagrada, hice lo malo delante de tus ojos, perdóname, no lo volveré a hacer. Lávame, límpiame. Y va en contra de su pecado, se da la vuelta. Eso es lo que pasó con Zaqueo. Él tuvo una fe transformadora, una fe que lo cambió. ¿Sabes cómo podemos definir la fe? La palabra fe se ha desvirtuado, hermanos. Ahorita un jugador de fútbol dijo, no, la fe, lo más lindo de la vida. Ahora se escucharon. Y a veces cuando vamos a dar un examen decimos, con fe, me va a ir bien con fe. Todos hablamos así. Pero ¿sabes cuál es la fe bíblica? La fe bíblica lo podríamos definir así. Fe bíblica es creerle a Dios al punto de obedecer. Yo le creo a Dios y por eso obedezco lo que Él me dice. Creo cuando Dios me dice que soy pecador. Señor, soy pecador. Creo cuando Dios me dice que necesito un Salvador. Señor, necesito un Salvador. Creo cuando Él me dice que es el único que puede perdonar mis pecados y darme una nueva vida. Señor, te creo. Perdóname, dame una nueva vida. Dame una vida con valor. ¿Sabes? Esa es la fe que salva. Hay muchos que tienen una fe, pero es una fe de conocimiento. La fe de Zaqueo fue una fe transformadora. Ahora, para ir cerrando un poco ya el primer tema de esta noche, ¿qué clase de fe tienes tú? Versículos 9 y 10, otra vez vamos a cerrar aquí. Jesús estaba hablando, dijo, ¿no? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Creo que lo mejor que pasó esa noche no fue solamente que Jesús estuvo ahí, ¿verdad? Eso ya era algo muy grande, pero lo mejor fue que Zaqueo no salió igual. No es que cenó con Jesús y se fue y siguió cobrando impuestos, robando, no. Lo mejor que pasó ahí fue que Zaqueo fue salvo, de verdad. La salvación llegó a esta casa, dijo Jesús. ¿Cuándo conociste a Jesús? En ese momento que tú lo conociste, la salvación llegó a tu casa. Quizás tienes todavía familiares, amigos, vecinos que no conocen al Señor. Oremos para que la salvación también llegue a esa casa. ¿Qué dice el versículo 10, amor? Versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre, hablando Jesús acerca de Él, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Jesús lo dijo de muchas maneras. Él dijo, yo no he venido por los justos. Si hay alguien que dice, yo no necesito a Jesús, yo creo que mi vida está bien, por ti no vino Jesús. Pero Jesús vino por aquel que dice, Señor, yo pequé, yo te ofendí, yo hablé mal, pensé mal, hice mal, actué mal, ¿no? Por una persona que reconoce su pecado, por él vino Jesús. Por eso dijo Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando una persona se da cuenta que está mal delante de Dios, es ahí donde Dios puede actuar. ¿Recuerdas el caso de dos hombres que entraron al templo a orar? Eso también lo contó Jesús, ¿no? Uno de ellos dice, entró así de manera altanera y empezó a orar consigo mismo, porque ni siquiera oraba con Dios. Y decía, Dios, gracias que no soy como este otro que acaba de entrar, que era un hombre que entró, un publicano precisamente, todo acongojado, que no levantaba la mirada, ¿no? Y el hombre que estaba ahí decía, qué bueno que no soy como él, ¿no? Gracias porque no soy como él.
ayuno 2 veces a la semana, doy dinero a los pobres, doy mis diezmos, voy a la sinagoga, voy a la iglesia. Qué bueno que no soy como él. Mientras que el otro hombre que entró, dice que la Biblia que cuando él estaba ahí, simplemente golpeaba su pecho y decía: Dios, por favor, ten compasión de mí, que soy pecador. Dice Jesús que los 2 hombres salieron, pero solo uno salió justificado. ¿Cuál de ellos crees que salió justificado? El que se reconoció pecador. El otro oró consigo mismo. ¿Cuál es tu caso? ¿Cómo te ves a ti mismo? La Biblia dice que todos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir: yo no he pecado, ni el pastor Henry, ni yo, menos el pastor Henry. No. Cualquiera, ¿no? Todos somos pecadores. La verdad es que no hay justo ni uno, dice la Biblia. ¿Sabes? La Biblia dice que por el pecado estamos separados de Dios, destituidos de su presencia. No hay nadie que por sus propios medios, por venir a la iglesia, por cargar su Biblia, tal vez por, no sé, hacer algo acá, el proyector, ayudar, no por eso alguien se salva. Si alguien se salva es únicamente por poner su fe en Jesús. Creer que Él murió por nosotros para perdonarnos, lavarnos y salvarnos. Si hay alguien que ha puesto su fe en Él, se ha puesto esta fe, como decía ahí Zaqueo, ¿no? Una fe transformadora. Amén, eres hijo de Dios y vas rumbo al cielo. Y lo hermoso, hermanos, va a ser que un día aquellos que han sido salvos, vamos a vernos con Zaqueo en el cielo. ¿Puedes creer? Un día en el cielo vas a estar ahí, y no solamente estará ahí Pablo, ¿no? De repente Moisés, va a estar Zaqueo, porque la salvación llegó a su casa. Qué maravilloso pensar que personas que la gente decía: este Zaqueo no tiene valor, pecador, el Señor lo salvó. Hermano, no importa quién eres, qué edad tienes, no importa qué condición tienes en este momento, mi anhelo es que Dios salve tu vida, que tú vengas al Salvador, que si no eres un creyente, esta noche analices tu vida y digas: Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero de verdad tenerte a ti en mi vida, quiero ser un genuino cristiano, no quiero ser de esos que se pierden, no quiero ser de esos que venían a la iglesia pero que terminaron en el infierno, ¿no? Yo quiero ser de aquellos que te siguen y serán salvados por tu gracia. Esa es la gracia de Dios, hermanos. ¿Sabes qué significa gracia? Gracia es aquello que Dios nos da sin nosotros merecer. Dios nos da su perdón, nos da su salvación. No lo merecemos, pero Dios nos lo da. Anhelo, querido amigo, hermano, que tú vengas a Jesús. Hoy estamos viendo cómo tener una vida con valor. Bueno, una vida con valor inicia con Cristo en nuestra vida. Él es el único que puede darle valor a una vida que está como está. Te invito a poder orar un momento ahí donde estás. Pídele, Señor, que este mensaje pueda quedar en tu corazón. Y oremos también por aquellas personas que hemos invitado, que quizás mañana también puedan estar, que su palabra pueda tocar corazones. ¿Sí? Vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos esperanza para nosotros. Señor, nuestras vidas carecen de valor cuando simplemente vivimos una vida sin ti, alejada de ti, de nuestros pecados. Señor, dice tu palabra que tú has venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. No viniste por los justos, sino por los pecadores, de los cuales yo soy también el primero, como decía Pablo. Yo te necesito en mi vida, Señor, y yo sé que acá, mis hermanos, hay muchos que ya son hijos tuyos, pero tal vez hay alguno aquí que sigue viviendo en el pecado, que aún estando aquí en el templo, su vida no ha habido ningún cambio, Señor. Por favor, que tu palabra pueda tocar ese corazón, que tu Santo Espíritu pueda obrar en esa vida, que puedas permitir que haya arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a dejar todo pecado, Señor. Ayúdanos a darnos la vuelta en dirección contraria al pecado y comenzar a amarte a ti. Ayúdanos a odiar el pecado que antes amábamos. Ayúdanos a amarte a ti, Señor. Gracias por mis hermanos. Bendice a cada uno de los que están aquí. Gracias por esta iglesia, Señor, por estos 3 años.
Que sea un lugar donde tu palabra siempre se predica con fidelidad y donde muchas personas puedan conocer de ti, Padre. Gracias por el pastor Henry, por su esposa, gracias por los hermanos que sirven con él. Bendícelos, Padre, y gracias por este tiempo con tu palabra. Oramos también por estos días de campaña, que puedas hacer tu voluntad, Señor, en este lugar y tu palabra pueda tocar vidas, Señor. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.